Buen día, muchas bendiciones, un abrazo muy respetuoso, un abrazo muy cordial, un abrazo fraterno. Somos Edúcate para Educar y Edúcate para Educar ya cumple 20 años. 20 años en los que hemos laborado y hemos trabajado en el tema de la legislación educativa y sus 26 normas, leyes, decretos, resoluciones y directivas. Trabajamos en Edúcate para Educar en dos vórtices, uno que es la capacitación docente. Hace 20 años capacitamos al gremio docente en Colombia en el tema académico, cognitivo y curricular, conexo, ligado y de la mano con la legislación educativa y el ámbito escolar. Y un segundo vórtice en el cual contamos con un convenio interinstitucional directo, transversal y preciso, con 5 abogados, expertos, eso sí, cada uno en su rama del derecho. Aquí no contamos con abogados orquesta. Esos abogados que dicen que yo soy experto en penal, soy experto en civil, soy experto en administrativo, soy experto en disciplinario, y va uno a ver y no son expertos en nada. Si usted busca abogados orquesta de esa categoría, de esa calaña, aquí no los va a conseguir. Aquí cada uno de los abogados es realmente sí experto en su área, en su rama del derecho, tiene su doctorado o tiene su maestría o tiene su especialización. Y con esos 5 abogados venimos trabajando en un proceso de hace 20 años, en el cual también se acompaña en el litigio a los docentes y los educadores. Por supuesto, cuando nos contrata un padre de familia y vemos que el caso está ganado porque el colegio dio la papaya, no actualiza manual, no activa rutas, no genera protocolos, no respeta ruta de atención, no dicta talleres escuela de padres, no tiene una planta docente idónea, no ha capacitado esa planta docente para poder ejecutar una ruta de atención, un protocolo, un debido proceso, pues obviamente vamos a la ganancia. Entonces pues contratamos con el padre de familia y nos vamos en lo penal o nos vamos en lo disciplinario o nos vamos por una reparación directa por daños y perjuicios por un dinero considerable. Ese es nuestro trabajo como Edúcate para Educar. Contamos entonces con 5 abogados, con 2 psicólogas, una de ellas perito psicóloga entrenada forense y la otra psicóloga clínica, y 2 peritos en legislación educativa, uno de los cuales le está hablando. Llevo 20 años de experticia, de experiencia, 3.852 seminarios y conferencias dictados. Soy autor de 4 libros en el tema de legislación educativa y soy el autor de la T de tutela 532 de 2020, revisada por la Corte Constitucional, autor de la T de tutela 337, revisada por la Corte Constitucional de 2022, y autor de la respuesta a la Corte Constitucional en sentencia de tutela 249 del 26 de junio de 2024. Eso traduce que soy la única persona en Colombia, la única persona en Colombia a la cual la Corte Constitucional le ha revisado 3 tutelas. Una en 2020, de tutela 532 de 2020, una en 2022, de tutela 337 del 2022 y de tutela 249 del 2024 en 2024, obviamente. De este podcast, de este audio, de este aporte, de esta reflexión, de esta sana crítica, tome usted lo bueno y deseche lo malo. Tome lo bueno y deseche lo malo, porque aquí no se reclama la verdad absoluta. Aquí se le dan unas pautas, parámetros, directrices, un aporte, una reflexión, y usted saca sus conclusiones en sana crítica, en lógica y por supuesto en sentido común, el menos común de los sentidos, pero le toca usarlo
para que no se meta en problemas. El título de este podcast y de este audio para hoy tiene como base, como estructura, un encabezado importante y es: ¿le obligan a graduar mediocres? Esa es la pregunta de la reflexión de hoy. A usted como docente, a usted como educador, a usted como profesor, ¿lo obligan los señores de la Secretaría de Educación y lo obligan su rector y lo obligan el Ministerio de Educación a que usted gradúe mediocres, a que usted le pase las materias y las áreas a mediocres que ni siquiera cumplen los cánones mínimos de su materia o de su área? ¿Le obligan a graduarlos? Y tomamos como base de estructura que ya 45 profesores, 45, le doy el número exacto, la cifra, para los que les gustan las estadísticas. A 45 profesores les he vendido el acta de exención de responsabilidad que se desarrolló, ejecutó, materializó, redactó, desarrolló para este tipo de casos en donde hay rectores delincuentes, pusilánimes y mediocres, en donde estos rectores mediocres, pusilánimes, delincuentes, le ordenan a los profesores que tienen que pasar al estudiante o que lo tienen que pasar. Y que si es el caso, que entonces que tienen que adoptar una promoción automática. Así no hagan trabajos, así no hagan tareas, así no hagan evaluaciones, así no hagan nada, que a ese mediocre, que a ese pusilánime, toca graduarlo y pasarlo de año. O toca generarle la promoción automática. Entonces, con base en esa estructura, se han vendido ya, le reitero, le repito, le resalto, 45 actas de exención de responsabilidad, en las cuales 45 profesores dijeron: no señor, yo no me presto para su cultura del mediocre, yo no me presto para ser un pusilánime, yo no me presto para su educación de porquería. Y eso va contra la ley. Eso es delinquir. Entonces decidí, por sugerencia de unos rectores ayer que estuve hablando con ellos ahí, estuvimos en un Zoom con 7 rectores, 7 rectores estuvimos ahí, haciendo unas claridades, unas aclaraciones en una consulta que me pagaron. 7 rectores se reunieron y me hicieron una consulta. Duramos 1 hora de la consulta y entre ellas el mayor tiempo me estaban preguntando era respecto a eso, al sistema institucional de evaluación educativa o el CIEE. Este CIEE o Sistema Institucional de Evaluación Educativa, que ahora se contaminó, se pervirtió, se prostituyó por parte de secretarías de educación llenas de mediocres, de pusilánimes, delincuentes y débiles de carácter. Vamos a hacer el avance y el análisis y usted sacará sus conclusiones. El decreto 1290 del 16 de abril de 2009, por el cual se reglamenta esa evaluación del aprendizaje y la promoción de los estudiantes en los niveles de educación básica y media en Colombia, o bien llamado, porque así lo llamaron, así lo llaman, si usted no sabía, entérese, o bien llamado el decreto del tributo al mediocre y al débil de carácter. Los verdaderos profesores, los profesores de verdad, los educadores de verdad, los que sí son profesores, los que sí son verdaderos educadores, le llaman a ese decreto el tributo al mediocre y el tributo al débil de carácter. Y es que adivine quién eleva este decreto para ponerle ese título de tributo al mediocre y al débil de carácter. Pues adivine quién lo eleva. Lo eleva el señor Álvaro Uribe Vélez,
en el año de 2009, siendo presidente el señor y siendo su ministra de Educación Nacional la señora Cecilia María Vélez White. Año de 2009, 16 de abril. Por eso se le llama tributo al mediocre y al débil de carácter. Y hay que aclarar algunas cosas respecto a este decreto 1290 del 16 de abril de 2009, entre ellas la primera, que no dice por ningún lado este decreto que sea la Secretaría de Educación la que dicte las pautas, parámetros y directrices de un sistema institucional de evaluación educativa para un colegio. Al contrario, lo que dice el decreto y lo que dice la norma es que la comunidad educativa la que determina esas pautas, directrices, parámetros y ejecución de ese SIEE. Y no dice por ningún lado que ese sistema institucional de evaluación educativa dependa de los mediocres, de la Secretaría de Educación o de las órdenes de un rector delincuente que quieran graduar a mediocres y pusilánimes. No dice que dependa de padres de familia que quieren graduar a sus hijos pusilánimes y mediocres, y no dice que sea un aval, un consenso, un tributo al mediocre y al débil de carácter promovido por docentes y directivos de esa misma calaña. Eso es lo primero. Lo segundo, no dice por ningún lado ese decreto 1290. Estoy hablando del decreto 1290 del 16 de abril de 2009. No dice por ningún lado, en segundo lugar, que se deba adoptar una promoción automática, como promueven y se inventan algunos delincuentes y mediocres de ocasión, que emergen allá violadores de la Carta Política y violadores de la ley vigente en las secretarías de educación o en las rectorías. No. En ningún inciso, en ningún parágrafo, en ningún artículo y en ningún renglón dice que se deben graduar a mediocres e ignorantes que no pasan el año, ni la materia ni el área, ni siquiera con el mínimo exigido. No, eso no lo dice el decreto. Eso es una política de Estado que se trae desde el señor Uribe, en el señor Uribe 2009, y que la quiere perpetuar el actual ministro de Educación, que parece uribista, a través de sus secretarías de educación. Pero es que este ministro de Educación lo hace es en su cultura de mediocre y pusilánime, que quiere maquillar la pobreza intelectual y quiere esconder y echar debajo del tapete los pésimos resultados del Ministerio de Educación. Pero eso no es lo que dice la norma legal vigente. No es eso lo que dice la norma legal vigente, ni la norma legal vigente avala, promueve, prohija, ampara, apadrina el discurso que estos mediocres, pusilánimes y delincuentes quieren imponer actualmente en los colegios. Miremos, veamos a ver. En primer lugar, el artículo 67 de la Constitución y Carta Política, que está violado, inaplicado, desatendido, vulnerado por estos mediocres y pusilánimes de las secretarías de educación y por estos rectores delincuentes. Dice el artículo 67 de la Constitución, una de las más grandes mentiras, por ejemplo, sobre los alumnos mayores de edad en las aulas y de los repitentes, que la secretaría y el rector quieren que se pensionen en el colegio. ¿Y cuál es esa gran mentira? Pues que usted tiene que tener estudiantes mayores de edad en las aulas. Eso es una gran mentira. Porque lo que dice la Carta Política, la Constitución, toca que la lea de vez en cuando. Dice que el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación. Y que la educación será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad. Así como escuchó,
Lea al artículo 67 de la Constitución. La educación solo es obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad. Yo no sé qué hace usted allá con estudiantes de 17, de 18, de 19, de 21, de 25 años allá, metidos en el aula con menores de edad, buscándole males al cuerpo y buscándose problemas. No sé qué hace usted, pero es su problema. Y finalmente, en el tercer inciso que dice que le corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación, ello con el fin de velar por su calidad, o sea, que el Estado debe brindar es una educación de calidad, no educación de porquería, como lo está haciendo hasta ahora el señor ministro de Educación actual, rindiéndole culto a los mediocres y los pusilánimes como un legado uribista desde 2009. Entonces, es el Estado a través del Ministerio de Educación el que tiene que cumplir los fines de la educación, que no lo están haciendo, artículo 5 de la ley 115 del 94, y tienen que velar por la mejor formación moral, la mejor formación intelectual y la mejor formación física de los educandos, además de garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurarle a los menores de edad las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. Si usted lee ese artículo 67 de la Constitución, de plano se entera que esos rectores delincuentes ni siquiera se lo han leído, que esos rectores delincuentes que dan esas órdenes de promoción automática ni siquiera se conocen la Constitución, pero sí la violan. Una maravilla. Y por otro lado, ¿qué dice la ley? Pues la ley 115 del 94, en su artículo 5, que habla de los fines de la educación, por ningún lado habla de la promoción automática y por ningún lado habla de graduar mediocres, por ningún lado habla de generarles promoción escolar a mediocres y por ningún lado habla de una promoción automática de mediocres. Eso es un invento de rectores delincuentes, de secretarías de educación de mediocres pusilánimes y de violadores de la Carta Política y de la Constitución y por supuesto violadores de la calidad de la educación, a la cual por supuesto usted no se puede prestar si usted es un profesor de verdad, un profesor, educador. Eso allá hay un reguero de gente que está allá es porque pasó un concurso y porque encontró un escampadero. A esos no. A esos no, yo no le hablo a esas personas. Este audio no es para esas personas. Que encontraron fue un escampadero en la educación. No, yo le estoy hablando en este audio a las personas que realmente tienen la convicción de que son educadores y profesores, que tienen el compromiso y que además conocen la norma, conocen la ley. El decreto 1290 del 16 de abril de 2009, en culto extremo a la mediocridad y a la formación de un rebaño ignorante, un rebaño de gente dócil y sin criterio, ¿qué indica este decreto 1290 del 16 de abril de 2009? En su artículo 6 habla de la promoción escolar y dice que cada establecimiento educativo determinará los criterios de promoción escolar de acuerdo con el sistema institucional de evaluación de los estudiantes, o sea, el CIEE, o Sistema Institucional de Evaluación Educativa. Y ahí no dice que sea la Secretaría de Educación o que sea el rector el que determine los criterios de promoción escolar. No. Dice que es cada establecimiento educativo, o sea, el entero del establecimiento, o sea, la comunidad educativa. No el rector dictador, suelo, delincuente y mediocre. No, señor. Cuando un establecimiento educativo determine que un estudiante no puede ser promovido al grado siguiente, o sea, perdió el año, debe garantizarle en todos casos el cupo para que continúe con su proceso formativo, o sea, que repita un año. Pero ahí no dice que repita 2 años, que repita 3 años, que repita 5 años y que se jubile en el colegio. O que haga 3 veces cuarto, 5 veces sexto, 7 veces octavo, 15 veces noveno. Eso no dice ahí a menos que usted no sepa ni siquiera leer. En el artículo 7
de este decreto 1290 del 16 de abril de 2009, habla de la promoción anticipada de grado y dice que durante el primer periodo del año, ahí no dice que durante todo el año, ni la mitad del año, ni 3/4 partes del año. Dices en el primer periodo del año el consejo académico, previo consentimiento de los padres de familia, le recomendará ante el consejo directivo la promoción anticipada al grado siguiente del estudiante que demuestre un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa. Que esta decisión será consignada en el acta del consejo directivo y si es positiva por parte del consejo directivo, será registrada y consignada en el acta del registro escolar. Dice que los establecimientos educativos deberán adoptar criterios y procesos para facilitar la promoción al grado siguiente de aquellos estudiantes que no la obtuvieron en el año lectivo anterior. Dice, deberán adoptar criterios y procesos. Ahí no dice, deberán ejecutar promoción anticipada, a menos que usted sea como esos rectores delincuentes que no saben ni leer. No, mijo, aquí no está hablando de promoción anticipada. Dice, deben adoptar unos criterios y procesos para facilitar. Ahí no dice por ningún lado promoción automática, a menos que usted sea un analfabeto y dictando disque clases. En el artículo 8 habla de la creación del sistema institucional de evaluación de los estudiantes y dice que como mínimo, o sea que usted le puede agregar allí, como mínimo deben cumplir un procedimiento. ¿Cuál es? Definir el sistema institucional de los estudiantes en evaluación, socializar ese sistema con la comunidad educativa, aprobar ese sistema en una evaluación, en una sesión con el consejo directivo y consignarlo en un acta, incorporar ese CIEE o Sistema Institucional de Evaluación Educativa en el proyecto educativo institucional o PI y tiene que articularlo a las necesidades de los estudiantes, el plan de estudios y el currículo. Tiene que divulgar ese CIEE en la comunidad educativa, divulgarlo, darlo a conocer, cumplir con el principio de publicidad, divulgar los procedimientos y mecanismos de reclamaciones de ese sistema institucional de evaluación educativa, informar sobre el sistema de evaluación a los nuevos estudiantes, padres de familia y docentes que vayan ingresando durante cada periodo escolar. Y en el parágrafo dice que cuando el establecimiento educativo considere necesaria la modificación de ese sistema institucional de evaluación de los estudiantes, deberá seguir el procedimiento antes enunciado. O sea que no es que al rector se le dio la gana, que el dictador suelo quiso y que entonces yo mandé. Cuando usted escucha a ese rector, ¿qué es que se va a hacer? No, ese es un delincuente que se está extralimitando en funciones y se cree un dictador suelo. Usted lo tiene que denunciar en Procuraduría y en muchos casos también le he recomendado a estos profesores que han hecho las actas, les digo, vea hermano, no se ponga a sobarle la chaqueta a nadie, que ellos no van a pensar en usted. Clávele la denuncia penal por acoso laboral, y violación de su autonomía escolar y violación de su autonomía de cátedra a ese delincuente que se hace pasar por rector, que se cree dictador suelo, que es que yo mandé. Hágalo arrimar a la fiscalía, póngale el denuncio por acoso laboral y póngale el denuncio por violación a la autonomía escolar y por violación a su autonomía de cátedra, porque le está ordenando que gradúe sí o sí a una horda de mediocres y de pusilánimes que ni siquiera tienen ortografía, no tienen lectura crítica, no se aprenden el tema, y el rector pusilánime y mediocre le ordena que los pase en promoción automática, lo cual viola la ley, lo cual viola la Constitución. Adicional a ello, pues usted debe realizar reuniones de docentes y directivos para analizar, diseñar e implementar estrategias permanentes de evaluación y estrategias de apoyo para la superación de debilidades de estudiantes y brindar recomendaciones a estudiantes, padres de familia y docentes. Adicional, debe promover y mantener la interlocución con los padres de familia y el estudiante a fin de presentar y rendir informes periódicos de evaluación, generarles actividades de apoyo, superación de debilidades
y compromisos de parte de todos los involucrados. Además, el colegio debe crear comisiones u otras instancias para seguimiento de esos procesos de evaluación y promoción. Atender los requerimientos y solicitudes de los padres de familia y de los estudiantes y programar con ellos reuniones cuando realmente sea estrictamente necesario. Y a través del consejo directivo, servir de instancia para decidir sobre las reclamaciones que presentan los estudiantes o sus acudientes en relación con la evaluación o promoción. Analizar periódicamente esos informes de evaluación con el fin de identificar prácticas escolares que puedan estar afectando negativamente el desempeño de los estudiantes e introducir las modificaciones que sean necesarias para mejorar. Y finalmente, presentar a las pruebas censales del ICFES la totalidad de los estudiantes que se encuentren matriculados en los grados evaluados y colaborar con él en este proceso de inscripción y aplicación de las pruebas según se le requiera. Bueno, en este literal 9 o numeral 9, acuérdese, estamos hablando del artículo 11. Artículo 11. Artículo 11, ¿de quién? Pues del decreto 1290 del 16 de abril de 2009. Allí en este literal 11 usted lee, en el artículo 11, no hay confusión. Artículo 11, responsabilidades del establecimiento educativo. En su literal 9 dice que es todos los estudiantes los que deben presentar el ICFES. ¿Ya? Ahí como para que lo tenga claro. Entonces, ¿a qué llegamos y a qué conclusión de cierre nos podemos dirigir? En vista de que se ha levantado un tsunami de mediocres y una horda de delincuentes violadores de la Constitución y de las normas, que apoyan, que enaltecen, que promueven ese legado uribista del año 2009, pues en respuesta a ello y a esa repugnante y clara violación a la libertad de cátedra, y en esa violación y vulneración, inaplicación de la autonomía escolar, como le señalé y me ratifico, ya se han radicado 45 actas de exención por parte de 45 educadores que no se prestan para suministrar una educación de porquería que finalmente está graduando mediocres y pusilánimes a granel, y es por ello que nos dimos a la tarea de desarrollar esta acta de exención de responsabilidad. ¿Para qué? Pues primero se diseñó el acta de exención de responsabilidad para que respeten la Constitución y entreguen una educación de calidad, porque se exige una educación de calidad y eso no traduce educación de porquería. Segundo, porque es que flexibilizar es una cosa, apoyar y brindar herramientas es una cosa, pero graduar a mediocres e ignorantes de ninguna manera es uno de los fines de la educación. Y además, graduar a esos mediocres ignorantes, además de que no es uno de los fines de la educación, también viola la Constitución en su artículo 67 porque no les ofrece una educación de calidad. Y también viola el artículo 5 de la ley 115 del 94, que por supuesto entiendo yo que estos violadores y mediocres y delincuentes, rectores y señores allá de la Secretaría de Educación que se inventan esta basura, yo atribuyo a que ni siquiera deben haber leído el artículo 67 de la Constitución y mucho menos el artículo 5 de la ley 115 del 94. En tercer lugar, se elaboró, diseñó y redactó esta acta de exención de responsabilidad porque una Secretaría de Educación y mucho menos el Ministerio de Educación puede estar promoviendo un legado uribista del año 2009 de estar graduando mediocres o graduarlos sí así a como dé lugar, solamente para mostrarse eficaces cuando no lo son, porque finalmente ese legado es repugnante, repele a los fines de la educación, que debe ser una educación de calidad y no de porquería. Por eso es que se desarrolló esa acta de exención de responsabilidad, porque se debe hacer respetar la autonomía del docente, se debe hacer respetar la dignificación de la educación,
Porque se debe garantizar una educación de calidad y no de porquería. Porque no se puede estar rindiendo culto a un legado de estar graduando mediocres y pusilánimes y entregarle esos pusilánimes y mediocres sin carácter al seno de una sociedad cada día más destruida. Por eso se desarrolló el acta, por eso quise hacer este audio, para que ustedes sepan que ya 45 profesores adquirieron esa acta, pagaron los 300.000 pesos que cuesta 300.000 pesos, 300.000 pesos se les cobra por el acta. Y se les entrega esa acta de exención de responsabilidad cuando cancelan los 300.000 pesos y van y la radican para que hagan respetar su autonomía escolar, la dignificación de la educación de calidad y por supuesto alejarse de ese legado asqueroso y repugnante de estarle rindiendo culto a graduar mediocres y entregar pusilánimes sin carácter al seno de la sociedad. Si usted está interesado en el acta, si a usted le interesa esa acta de exención de responsabilidad, porque su rector delincuente, porque su rectora delincuente lo está obligando a que los estudiantes tienen que pasar el año sí o sí, pasar su materia sí o sí, pasar su área sí o sí, así no hagan nada, pues usted le radica esa acta de exención de responsabilidad a ese rector, a esa rectora, al consejo directivo y por supuesto a la personería municipal. Si a usted le interesa adquirir el acta, 305-416-0114. 305-416-0114. Y tenga bien en claro qué es lo que usted está brindando. ¿Una educación de calidad o una educación de porquería? Feliz y bendecido día.